Buenos días, buenas tardes o buenas noches, desde donde quiera que nos esté escuchando. Hoy estamos aquí con Isabela Barranco, Alan Baena y mi persona, Valeria Ortega, para hablar de un tema un poco controversial, un tema sin tabú, sin pelos en la lengua, un tema que a muchos les puede llegar a incomodar, pero como a otros les puede gustar. El tema que hoy trataremos en este podcast es la relación del símbolo de la desnudez con las sensaciones de vergüenza y erotismo. ¿Preparados? Como lo mencionó mi compañera, es un tema un poco controversial, por lo cual es ideal tocarlo desde sus principios. Desde el inicio de los tiempos, la desnudez era un fenómeno universal que era parte del día a día de las comunidades. Como lo menciona García al final de su escrito, el nudismo era una condición habitual que permaneció por lo largo de gran parte del inicio de la existencia, incluso hasta parte de la Edad Media. En los tiempos modernos y revolucionarios, el afán de conocer el mundo, de evolucionar y el querer siempre ir más allá, nos llevó a leyes y estándares de decencia impuestos por la civilización moderna que hoy conocemos, sin tener en cuenta que la desnudez va más allá de un cuerpo. Este posee un trasfondo artístico que no muchos conocen. Es por lo antes mencionado que se genera la siguiente pregunta: ¿cuáles sí son las relaciones existentes entre el símbolo de la desnudez y las sensaciones de vergüenza y erotismo en los estudiantes de grado 10º y 11º del Colegio San José de la Salle durante los años 2023 y 2024? Bueno, y con el objetivo de dar respuesta a la pregunta anteriormente mencionada por mi compañero, nacen unos objetivos que ayudarán a este proceso, como lo son identificar los prejuicios existentes en torno a la desnudez en la sociedad y la manera en que estos influyen en la percepción de los estudiantes de grado 10º y 11 del Colegio San José de la Salle sobre el tema abordado. Además de evidenciar las diferentes perspectivas en las cuales la desnudez puede ser observada con respecto a las creencias tanto culturales y religiosas de los estudiantes de estas generaciones, para así justificar también la relación existente entre la vergüenza y el erotismo, partiendo de las respuestas dadas por los estudiantes sobre su percepción de la desnudez en los diferentes contextos, con el fin de ya finalmente comprender de la mejor manera posible la relación del símbolo de la desnudez con la vergüenza y erotismo en los estudiantes de grado 10º y 11º del Colegio San José de la Salle durante los años 2023-2024. Así, volviendo al tema en sí y a su contextualización, ¿no parece raro y hasta un poco ilógico el cambio de interpretación errónea acerca del tema cuando se tiene claro que cuando nacemos estamos desnudos, cuando nos hacíamos nos desnudamos, cuando la gente tiene intimidad con su pareja se desnuda, cuando te cambias de ropa en tu día a día te desnudas? Y el desnudo sigue siendo acompañado del pudor y genera un morbo erótico, lo que vuelve a una especie de tabú en la actualidad, por más que nos consideremos más evolucionados que en la Edad Media. La desnudez es un tabú de la actualidad que, junto con el pudor, el cual está acostumbrado a verlo como algo normal y un morbo desmedido, es lo que la sociedad está aprendiendo y enseñando en el día a día, sin ni siquiera ser conscientes tan solo un poco de ello, sin reflexionar sobre aquellas creencias y actitudes que rodean a estos temas y que pueden estar relacionados con sus sensaciones. Y que tiene que ser un tema individual, no colectivo, como en ocasiones en la actualidad es tocado. La sociedad inculca a las generaciones más jóvenes, como lo somos nosotros, la idea de que el desnudo es algo malo, una falta grave, algo asqueroso, deplorable y hasta un tanto desagradable. La idea de que sin darse cuenta está siendo inculcada de generación en generación, llegando al instante que la desnudez a tal punto que ésta es sentida en el alma,
por lo que en ocasiones es que realmente causa ese conflicto y es que llega a incomodar e incluso causar o provocar la gimnofobia, un término no tan escuchado, pero esto se refiere a un trasfondo que relacionado con el miedo irracional a mostrar tanto la propia desnudez como al observar la de los demás, término que más adelante será explicado más a fondo por un experto. Como hemos podido escuchar de lo que han dicho mis compañeros Alan y Valeria, desnudarse representa un acto de conciencia individual, en donde nos mostramos y nos reconocemos, ignorando una esquematización social, en la que son nosotros las que nos determinan. De lo que pudimos escuchar anteriormente, se puede sacar de conclusión que el nudismo no debería de verse como algo indebido, sino más bien como una manera para poder reconocernos a nosotros mismos y mostrarnos como nosotros queramos, sin importar lo que dice la sociedad. ¿Es que acaso no somos nosotros mismos cuando estamos desnudos? A continuación, vamos a presentar a nuestra invitada, que nos va a hablar un poco sobre el nudismo basado en su carrera. Nuestra invitada es Gladys Osorio, psicóloga clínica y conductal. Ella nos va a contar un poco de cómo se ve el nudismo en su carrera y todo va a estar basado en unas preguntas, que son: ¿crees que existe relación entre el símbolo de la desnudez y las sensaciones de vergüenza y erotismo? ¿Cómo es la desnudez dentro de la sociedad y más específicamente en Antioquia? ¿Cómo es desde tu profesión el nudismo? ¿Por qué crees que son tan frecuentes estas sensaciones de vergüenza y erotismo en la sociedad frente al tema? Y por último, ¿cuál es tu opinión personal acerca del nudismo dentro de la sociedad? Ahora vamos a escuchar qué tiene que decir nuestra invitada. Buenos días. Con relación a la primera pregunta, ¿crees que existe relación entre el símbolo de la desnudez y las sensaciones de vergüenza y erotismo? Pensaría que sí. El cuerpo humano desnudo ha sido siempre objeto de curiosidad y de múltiples reflexiones, tanto por su valor estético como la carga erótica que se le atribuye. Así desde años estemos acostumbrados a ver estos cuerpos desnudos en medio de esculturas y de imágenes. En ambos sentidos resulta un foco de admiración, sorpresa y deseo, pero también de vergüenza, de rechazo y culpa. Nosotros los occidentales, la mayoría, profesamos una religión católica, la cual tiene mucha carga con relación al cuerpo y la desnudez de este mismo. De hecho, pues en los países subdesarrollados como el nuestro, Colombia, no es algo muy frecuente, no es algo muy permanente, que pronto en los países orientales o en otros países. Bueno, y con relación a la segunda pregunta, pues específicamente Antioquia es una población bastante conservadora. Digamos que los desnudos por lo general tienen una connotación de corte sexual, de corte erótico, difícilmente para la población en general, porque también pues los que se mueven en el arte, digamos en otras profesiones, pues no es algo como de tanta complejidad a los que no. Entonces, por lo tanto, pues mostrar el cuerpo, podríamos decir que es algo de vergüenza ante otros, porque se asume una visión del ser humano desnudo fuera de su contexto, fuera de un contexto artístico, de un contexto médico, académico, tiene unas implicaciones muy de corte sexual y erótico, y generalmente pues es algo muy, digamos que no es muy bien visto, así estemos en siglo XXI. Sin embargo, podríamos decir que en la actualidad, así como en otras épocas, sobre todo el cuerpo de la mujer suele ser más escrutado en el día a día y más explotado en lo que es en la publicidad y en la industria del entretenimiento, porque digamos que de una u otra manera esto vende. Bueno, con relación a la tercera pregunta, más que desde la profesión, pienso que es dar una posición frente a la subjetividad que tiene cada persona, frente a las creencias que tiene cada persona. Y en este orden de ideas,
pues pienso que los desnudos, siempre y cuando se hagan desde una mirada estética, una mirada con unos alcances, no de mostrar el cuerpo desde el erotismo, desde la sexualidad, sino desde un trabajo profesional o un encuentro consigo mismo, puede ser válido. Bueno, y con relación a la cuarta pregunta, no podemos desconocer nuestros antepasados, la historia, y sabemos que los países de herencia católica, como es el caso de la mayor parte de los países de Latinoamérica, hasta hace algunas décadas era habitual que las jóvenes se les criase con la convicción de que no podían mostrar completamente desnuda su cuerpo absolutamente a nadie, ni siquiera al cónyuge, ¿cierto? Muchas de nuestras abuelas limitaban sus encuentros sexuales a la alcoba matrimonial en penumbre, o sea, en oscuridad. Los llevaban a cabo sin desvertirse por completo. Entonces, teniendo en cuenta esta parte histórica, que es importante que la tengan presente, siempre ha habido mucho tabú con los genitales, con la parte erótica, con el cuerpo, con mostrarse, y eso es algo que todavía pues seguimos ahí, ¿cierto? De pronto las generaciones más actuales pueden ir teniendo otras miradas y otras posiciones, pero sin embargo todavía existe la vergüenza del nudismo frente a la sociedad. Ahora, con el fin de ir cerrando el tema y dejando claro todos sus aspectos, nuestra experta va a abordar de mejor manera el término que ya anteriormente mencioné, el cual era la gimnofobia, este trastorno que nos van a explicar para no dejar dudas acerca de él. Darse en cualquier momento de la vida, pues porque pueden aparecer estos traumas que hayan sido, digamos, guardados en la niñez o en la adolescencia y generen en el ser humano pues ciertas inhibiciones y ciertos tabús y ciertas problemáticas ya en la edad. Y esto como tal se debe al bajo autoconcepto, a la baja autoestima, a la baja percepción de sí mismo, que son trastornos que se pueden trabajar pues a nivel de la parte psicológica. Puede hacer que la persona tenga una distancia o genere una distancia para acercarse a otro ser humano y mostrarle su desnudez, que igual pues esto es un tema que puede tratarse en la parte psicoterapéutica. Ya con este término aclarado, damos gracias por el tiempo brindado a la invitada y por toda la información que fue brindada para abordar de la mejor manera el tema. Gracias a ustedes oyentes por tomar el tiempo de escucharnos y de escuchar acerca de este tema que tal vez no es tan tocado para la sociedad. Y finalmente nos despedimos y hasta la próxima.